Bienvenidos a otro podcast de locuras a logros. Pero no es capítulo. Siempre se te olvida. Un nuevo capítulo En el podcast. Nunca nos al acordamos podcast. del nombre. ¿Cómo es? Ok, bueno, hoy queremos hablar de un tema, ¿verdad? Que es tiene sus puntos grises, oscuros y claros, ¿verdad? Que es el tema de el sarcasmo, ¿verdad? Como un elemento clave o hasta podría ser hasta un estilo de vida, ¿verdad? Sí. Antes de entrar en materia, porque también tengo aquí datos súper interesantes sobre el tema del sarcasmo. Sí, hay investigaciones que se han hecho en torno al sarcasmo, que ya Mira, les voy a qué compartir. random. Pero la hiciste bien, la investigación. Aprobado por Obvio. Wikipedia, forever. Rincón del Vago. Bueno, ChatGPT. ChatGPT. ¿Qué de Bueno, qué es? la pregunta acá es, y antes de dar los datos, ¿verdad? ¿Qué es para ustedes el sarcasmo? Darío, Ernesto, bueno, no los había presentado. Darío, Aquí Ernesto, No, ¿qué opinan? ¿Qué es el sarcasmo? no es Darío Ernesto, es Ernesto Alonso y Ernesto ¿Mm? y Darío Ah, ok. Alfaro. Alcides. Ernesto Alonso y Alcides Alcides Alfaro. Darío. Alcides Darío, sí. A veces Ok. Alcides, a veces Darío. Ok, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué es el sarcasmo? ¿Vas vos o...? Dale vos, dale vos. Bueno, el sarcasmo, como ya lo dijiste, es una forma de vida. Yo creo. Es una manera de responder a diferentes situaciones, buenas y malas. Ok, Darío. No sé, yo creo que es como una manera de comedia también. O sea, como puede ser una forma de vida que te hace más amena las cosas. Bueno, no siempre. Sí, bueno, Ujú. no siempre, Depende ajá, para sí, quién, depende. porque para mí Pero sí. para el que hace. El que hace, sí. Ok. Hay una pregunta aquí clave. ¿El sarcasmo ustedes consideran que es una señal de inteligencia emocional o la falta de inteligencia emocional? Inteligencia. Mira, tal vez no algo que tenga que ver con emociones, pero sí he escuchado esa frase de que es una señal de inteligencia, pero creo que No es más necesariamente creatividad. emocional. Ajá, Ujú. creo que es más creatividad, ¿verdad? Alguien que Ok, puede ok. pensar como en dos cosas a la par, al mismo tiempo. Ujú, ujú. Creo que el sarcasmo a veces sirve para desarrollar inteligencia emocional, Puede ser, porque te sirve para poder canalizar algunas emociones un poco fuertes. puede ser, ajá. Ok. Pero no de inteligencia emocional. Sí. Ok. Pero es nuestra opinión, ¿verdad? Pues Sí, no, es que Cada estamos quien. empezando con las opiniones. Y de hecho, ¿saben por Ay, qué estamos humildemente. platicando de este tema? Porque en realidad nosotros nos consideramos, ¿verdad?, personas de alguna manera sarcásticas y que yo al menos pienso que es una habilidad que uno va desarrollando en la práctica docente. No sé si a ustedes les pasa, pero al menos uno cuando es profesor, es docente y toca ciertos temas, uno tiende a ser más ameno un tema abordándolo sarcásticamente, ¿verdad? No sé ustedes, pero al menos yo Sí. creo que es un tema que para nosotros se nos va facilitando y surge como de manera natural, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que como manejamos tanta información y tenemos que manejar algo actualizado, muchas veces eso te hace pensar en una manera fácil que el estudiante lo pueda entender, que el estudiante lo pueda asimilar. Entonces a veces el sarcasmo, usar esa figura tal vez más cercana a lo que esa persona conoce, puede ser más usado, puede ser más entendible para el estudiante, creo yo. Pero sí, creo que por eso es que de repente lo usamos más y Mira, más. pero creo que sería bueno dar una definición porque posiblemente lo que nosotros entendemos por sarcasmo pueda que no sea Cabal. tanto. Ajá. Ok, bueno, veamos entonces, quizás vamos a entrar como al marco de referencia de esta investigación que yo les comentaba, que la Universidad de Harvard y Columbia han hecho,
que han descubierto que precisamente las personas sarcásticas tienden a ser más inteligentes y creativas en función de la creatividad, como vos lo planteabas. Soy un genio. Tienden a ser, o sea, no necesariamente el sarcasmo es una garantía de que sea una persona creativa, Qué mala onda. pero sí hay una tendencia. Entendí la referencia. Ahí déjalo. Esto es porque son personas que están acostumbradas a lidiar o actuar de forma sarcástica y que razonan con más rapidez, ¿verdad? Es decir, reaccionar ante una situación de manera como más rápida, más fluida. Por eso pienso yo que precisamente hay ciertas profesiones, como la docencia en nuestro caso, que te va inconscientemente fortaleciendo esas habilidades de un pensamiento mucho más rápido. También dice el estudio, ¿verdad?, que además de pensar en una respuesta coherente, el cerebro debe transformarla y condimentarla con un elemento divertido, enigmático y sobre todo creativo. Era lo que te comentaba. Creo que cuando tú quieres o se te da esa habilidad, creo que estás pensando a dos velocidades y las llevas al mismo tiempo en tu cabeza. Entonces lo que estás queriendo indicar o enseñar de manera tal vez más técnica, pero cómo lo sazonas de una manera entendible. Entonces ahí es donde creo que hay esa habilidad de pensar y de razonar, pero también creativa, también en buscar algo cercano a lo que conozca la persona con la que estás interactuando. A mí no me gusta dar definiciones de la Real Academia Española. Pero vas a dar una. Pero más sin embargo, como dirían. Vas a dar una. Dice, sarcasmo, burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Okay. Pero fíjate, esa definición ya es más negativa. Otra definición, empleo de la ironía o burla del sarcasmo con fines expresivos. Ok. Ironía. Ahí no está ni positivo ni negativo. Ajá, ese es más. Se escucha más. Ok, al final, pensándolo así, el sarcasmo es como un instrumento, como un cuchillo que puedes usarlo para cocinar o para dañar, ¿vea? O para lastimar a alguien. Que eso, y aquí mencionó la ironía. Entonces, bueno, definición. Burla fina y disimulada. Ajá. Exquisito. Pero entonces, expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Yo creo que también, o sea, nosotros utilizamos la ironía. La ironía. Ajá. Exacto. Siendo sarcástico. Exacto, exacto. Pero ahí hay una cuestión bien complicada, porque ¿en qué momento deja de ser sarcasmo bien usado o mal usado? Fíjate que en ese sentido el estudio también lo plantea. O sea, el hecho que tenés que saber con quién estás hablando, sí, quién es tu interlocutor. O sea, al final vos sabés que hay un diálogo que debes mantener de manera muy formal y que obviamente no vas a utilizar el sarcasmo. Pero a niveles de confianza, ¿verdad? Con un amigo, con una persona cercana, con tu pareja, si esa persona es capaz de entender tu forma de ser, tu personalidad, es una forma de ser más libre, ser más auténtico. De hecho, así lo plantea en el estudio. O sea, uno puede ser más auténtico porque puede tomar cualquier tema y volverlo interesante. O sea, ese es el hecho. Al final, el sarcasmo es quizás como un objetivo el volver interesante una temática a partir de elementos que pueden ser irónicos, ¿verdad? Y es más divertido, te matas de la risa. Sí. O sea, al final, por eso pensaba yo, o sea, yo pensándolo un poco en mi práctica profesional, en los diálogos que tengo con los estudiantes, a mí me facilita mucho poder relajar la mente de los estudiantes para que puedan entender mejor un tema, o al menos recordarlo, porque al final sabemos que la puerta del aprendizaje son esas emociones que se abren, ¿verdad? Cuando vos estás manteniendo ese diálogo. Eso pienso yo y eso se plantea en el estudio, ¿verdad? No, y además creo que es chivo porque cuando interactúas con otra persona que
te entiende. Que practica lo mismo, pues. Ajá, que Ah, entiende, ajá, se sí, genera sí. una conexión Sí. fuerte. Ajá. Pero sí hay personas que no comprenden y esas personas de repente se sienten ofendidas. Y ya me ha pasado que pues si yo me comporto de manera sarcástica, digo algo y la otra persona piensa que es un ataque directo a su persona, que es personal. Ajá. Incluso, bueno, han habido algunos que me dicen, se la lleva de chistosito el man. Sí. Ajá. No, por ahí, eso mismo, porque no comprenden en cuál es la línea entre pues el sarcasmo y lo real. Pues. Es que por eso decía yo, en qué momento encontramos esa barrera, ¿verdad? Es muy difícil porque si estás hablando para tratar de hacer más divertido el conocimiento o hacerlo más atractivo, digerible, vamos a decirle, hay que tener cuidado con quienes estás hablando. Lo que a veces es muy difícil entender es que tú estás hablando con 50, 60 personas al mismo tiempo. Y ahí va a haber una que se va a ofender, porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y justo te van a tildar así. Todos hemos recibido algún comentario de que es clasista, de que dice algún comentario mal ubicado. Entonces a mí ya me han caído también esos comentarios, como a Ernesto. Entonces, ¿pero por qué? Porque a veces en la conversación tú estás dirigiéndote a 60 cabezas, 60 mentes, 60 contextos, que obviamente va a haber alguno que no le va a calar ese aspecto. Entonces, ahí se vuelve bien delicado este tema del sarcasmo. Y a veces uno termina usando un modo neutro que aburre, que tal vez lo vuelve a uno muy teórico. Entonces, ahí es donde a veces... Hablando de teoría. Okay. Es que encontré esta otra, bueno, habla un poco del sarcasmo y dice, el sarcasmo es una figura retórica y un dispositivo lingüístico que se utiliza para expresar algo contrario a lo que se dice, generalmente con la intención de burla o ironía. Se caracteriza por su tono mordaz y a menudo se emplea para criticar o ridiculizar una idea, persona o situación de manera indirecta. Sí. O sea, y pues sí, pasa que eso es lo que nosotros utilizamos, ¿verdad? Solo quiero agregar algo, me pasó en TikTok, por ejemplo, me apareció un anuncio de un apartamento que lo estaban rentando creo que en $2,400. Bueno, y yo le puse, yo creo que ahí le están perdiendo con ese precio. Entonces es un ejemplo y ya me contestaron, lo esperamos para hacer negocios. Obviamente lo que yo quiero decir es que está que excesivamente caro ese precio. Sí, bueno, de hecho creo yo, bueno, y por ahí va un poquito la línea del diálogo que estamos teniendo ahorita. Recuerdan que yo en un principio dije es un tema que tiene tono grises, ¿verdad? Sí. Y de hecho sí es como yo considero en lo personal que es un estilo de vida y sí es un tema que puede ser aprovechable en varios contextos. Y yo quisiera quedarme más en esa perspectiva positiva del sarcasmo o la ironía, ¿verdad? Como parte figura. También de aprender a disfrutar más de la vida, o sea, a reírte más de las situaciones, porque de hecho, como Pacheco bien lo planteaba, la gente que lo agarra personal, quien pierde es esa persona. Claro. Entonces hay un concepto que no sé si existe realmente, pero yo lo he pensado, que es el autosarcasmo, o sea, aprender a ser sarcástico con uno mismo. También. Y de hecho, pienso yo que también un área que a mí me gusta mucho es el emprendimiento. Creo que aquel emprendedor que sabe asumir ciertos errores, equivocaciones de tu vida, aprender a reírte de vos mismo, o sea, a veces hasta ser sarcástico. Hay mucha gente que cuenta sus experiencias que probablemente sí fueron dolorosas, pero que con el tiempo han aprendido a asumirlas de manera positiva. Yo me quedaría más con esa parte de la ironía o el sarcasmo como un elemento o una herramienta que te puede servir para ser más feliz, o sea, para no estar sufriendo, sino realmente asumir las cosas como son, reírte un rato, o sea,
a veces uno anda ahí un poco agüitado y se encuentra una persona que le hace como el día, se empiezan a reír y sabemos que la risa es hasta una terapia, pues. Cabal, y es que el sarcasmo, así como lo planteas y también por lo de la investigación y lo que decía Ernesto, al final termina siendo como toda herramienta, ¿verdad? ¿Va a ser buena o va a ser mala? Dependiendo del usuario. Okay. Entonces el usuario el que le puede dar ese sentido. Y obviamente quien lo use y quien también lo escucha. Exacto. Pero va a depender mucho del usuario. Sí, con qué objetivo lo haces, porque al final es como, para que nos riamos todo el grupo de amigos. Claro. Obviamente es un tema que sí, ¿verdad? Puede funcionar. Igual, como decís vos, tener mucho cuidado. Creo yo que uno, dentro de esa parte de inteligencia que uno debe mantener creativa, también está la empatía, pues. Porque sabemos de verdad que cuando un comentario puede pasar ese nivel. Pues sí. Y saber que metimos la pata. O sea, ya ha pasado. De repente veces. Un comentario, una broma, ¿verdad? Que puede afectar o dañar. Entonces yo creo que al final no podemos negar que es un tema de quizás sí un estilo de vida, pero también un tema que requiere de mucha empatía, ¿verdad? Mucho conocimiento de las personas con las que estás hablando, el contexto, entender que cuando es un momento serio y cuando es un momento en el que se permite como ese tipo de práctica, ¿verdad? Pero nada más como para ir cerrando, ¿verdad? En este espacio, no sé si ustedes tienen en mente una experiencia que hayan vivido en función del sarcasmo, positiva o negativa, pues. O si son muy personales, pues lo dejamos para el otro podcast, lo piensan y lo compartimos. Igual, ¿verdad? A quienes nos están escuchando o viendo, pues sería interesante conocer, ¿verdad? Sin nombres, por favor, vean, no van a etiquetar a nadie, sino compartir un poco, bueno, qué buena experiencia tiene, porque a veces el sarcasmo pudo haber sido una herramienta para conocer a alguien, romper el hielo, bajar barreras, ¿verdad? Las demás personas que están como súper, no sé, cerradas, y de repente eso te permite a vos como abrirte un poco, entrar en un ambiente mucho más en confianza, o también puede ser que alguien que tuvo mucha confianza, vos cerraste las puertas por una metida de pata con un sarcasmo. No sé si quisieran compartir. Yo antes de eso, es que el sarcasmo es casi como el doble sentido o el albur en México. Claro. Debes de tener la capacidad de identificar en qué momento podés utilizar ese recurso, porque no siempre se comprende, como dijo Darío. En las clases, por ejemplo, estamos ante 50, 60 o más estudiantes y 2 personas que no hayan comprendido eso se ofendieron. Y pues sí, tampoco puedes decir vos, no, yo así soy. Es culpa de ellos. No, debes de entender el momento y las personas con las que estás para poder utilizar ese recurso. Ya dirán, no era el momento, no era las personas, no era el lugar para utilizar ese recurso, ¿verdad? Ahí sí cabe. Entonces, ahí es donde creo yo que vas desarrollando además esa inteligencia de la que habla el artículo. Porque hay una responsabilidad. A mí me suele pasar en la clase que cuando yo abordo un tema que tiene que ver con decisiones del gobierno, por ejemplo, a mí se me facilita abordarlo de una manera sarcástica. Pero a veces yo solo veo los rostros y yo veo así como se la lleva de chistosito, hermano. Sí. Entonces me pasa y pues sí, ahí uno siente la regué. Claro. Quizás no era el tema. De hecho, son áreas temáticas difíciles. Política, religión, deporte. Son temas que sí uno tiene que repensarla. Ahí creo yo que es bien importante. Si va a hablar de religión, hablar con alguien que conozca bien. Igual política, igual deportes. Porque de hecho a veces hablo del Madrid o del Barça y sí he visto gente que se ha sentido como... Yo le voy, ustedes saben que yo le voy al Barça. Sí, pero de repente digo, yo le voy al Barça, pero me da una gran vergüenza. Obviamente estoy tratando de decir todo lo contrario, que soy un gran aficionado. De hecho casi pierde
el Barça, va, el sábado. ¿O no? Casi pierde. Casi pierde. Sí, casi le empata. Sí. Estuvo a... Yo soy del Madrid, ojo. Estuvo a 180 minutos de empatarle. Sí. Sí. Bueno, yo he tenido bastantes malas experiencias con ese tema realmente. Pero sí también me ha servido mucho para el tema de explicar tal vez algo sencillo. Como el tema, por ejemplo, a veces del gobierno, suelo hacer también lo mismo que hace Pacheco. Y quizás con el deporte también. A mí no me gusta el fútbol, ya ustedes lo saben. Me gusta jugar, pero no me gusta verlo. Uh-huh. Entonces a veces me burlo un poco de eso en el salón y pues ya sé que alguno, no hombre, ¿qué dice? Pero creo que con el deporte es más divertido hacerlo, uh-huh. Porque ahí sí es menos... Porque hasta nosotros te decimos, sí, pues sí. Pues si a vos te gusta algo que no es deporte, que es balonmano, ajá, pero sabemos que sí, o sea, está llegando a ser deporte. Sí. Uh-huh. Bueno, lástima, me gusta usar el cerebro. De deporte. Perdón, a mí me dicen que es más difícil jugar trompo. Dicen, a ver, no sé. ¿Verdad? Que va más, pero bueno. Ajá, sí, señor federado. Sí, estaba comentando. Yo he tenido más malas experiencias por eso, porque ya he hecho comentarios que tal vez, pero justo así como dice Ernesto, uno lo detecta también. Uno ve las caras a veces que no, gente que no le parece. Y ahí uno dice, bueno, la regué, ¿verdad? Cabal, o sea, y no hay manera más de identificarlo que poner atención cuando ya lo decís. Lastimosamente ya queda dicho. Sí, pero también entender esa situación y pues sí, saber que no siempre vas a utilizar. Pues sí, no siempre vas a poder utilizar ese. Cuando me ha pasado eso, ya no lo vuelvo a usar. Con ese grupo al menos ya no se lo vuelvo a decir. Y bueno, o sea, ni modo, queda... Tal vez se vuelve un poco más seria la clase, pero ni modo. Y la idea no es ofender. Creo yo que eso también debe de quedar claro. Que utilizar el sarcasmo, al menos en nuestro caso, puedo decir que la intención no es ofender a las personas que están ahí. Sí, exacto. Pero obviamente hay en algún momento que alguien se ofende, ¿verdad? Exacto. Bueno, si ven, realmente es un tema que tiene muchas aristas, ¿verdad? Muchas interpretaciones y de hecho por eso... Pero si se ofenden, se puede ir. Pues. Sí. No están obligados a estar ahí. Así soy. Así soy. Yo así nací, así me voy a morir. Bueno. Gracias Darío, gracias Ernesto por el espacio. Creo que son temas que son bastante relevantes y tienen, como decía, varias aristas, varias opiniones y quisiéramos escuchar pues su opinión respecto al tema, ¿verdad? Para enriquecer un poco esto. ¿Será que el sarcasmo es realmente algo positivo, algo negativo? Depende del uso, qué experiencias han tenido ustedes y... la idea es pues ir compartiendo un poco esas experiencias. Hoy no contaron nada en específico porque creo que ¿verdad? Es comprometedor, pero pues sí. Agradecer al menos la opinión de ambos. Dijiste queremos escucharlos, pero en todo caso es leerles. Porque, pues, sí, queremos leerles. Los 0 ¿verdad? Comentarios. Sí, los 0 comentarios. No, ya likes. Nos han dado comentarios. Sí, ¿no? Y agradecemos a la gente que nos apoya, a nuestras mamás. Tres comentarios tenemos. Sí, nos dijeron deberían de hacerlo video, pero a partir de eso ya no. Ya dejaron de vernos. Agradamos más en voz. Qué decepción. Sí, lo sentimos. Bueno, sí, es lo que tenemos. Es lo que hay. Bueno, muchas gracias y esperamos pues en la próxima semana compartir otro tema relevante, ¿verdad? Interesante. Y también pues si desean que hablemos de algo, pues también por ahí pueden compartirlo, siempre basándonos en información científica. Cierren el canal. ¿Verdad? Sí. Muchas gracias. Y si cierran el canal. Le deseamos buen viaje a Darío, al camarada Darío. Sí. Voy a estudiar. Ok, perfecto. Excelente. Amor y paz. Cuídense, nos vemos. Chao. Feliz día, chao.